En este caso, en la identificación del problema, lo que se quiere es analizar cómo en este caso el tipo de flecha influye en la distancia que alcanza en este caso la flecha. Este tipo de estudio es crucial principalmente en ámbitos de arquería profesional. Sin embargo, durante la experimentación se ha identificado la humedad como un factor, en este caso perturbador, conocido controlable, lo que puede afectar en este caso la validez de los resultados. Es por eso que en este caso nuestros objetivos va a ser determinar, en este caso, el efecto del tipo de flecha en la distancia alcanzada y evaluar en este caso si la humedad del ambiente influye en dichos resultados. Además, en este caso también se busca analizar la variabilidad de los resultados bajo diferentes condiciones de humedad y comparar el desempeño de los distintos tipos de flechas en términos, en este caso, de alcance. En este caso, la variable de respuesta es la distancia recorrida por las flechas y la unidad con la que se midió fue en metros. El factor de interés va a ser el tipo de flecha y los niveles es la flecha uno y la flecha 2. El factor perturbador, que es el factor conocido y controlable, en este caso es la humedad, y los niveles es la distancia que alcanza la flecha con humedad y la distancia que alcanza la flecha sin humedad. Bueno, entonces para comprender cómo se llevó a cabo este experimento es importante recordar que nosotros nos basamos en el tipo de flecha con el que se hizo el experimento. Entonces tuvimos dos tipos, uno de madera y otro de madera barnizada. Esto con el fin de determinar cuál recogía menos humedad en el jardín, ya que con el rocío absorbe la madera esta humedad, haciéndola más pesada y afectando en la distancia de disparo. De ahí, se mantuvo el mismo tamaño tanto en flecha barnizada como en flecha de madera y también el arco siempre tuvo el mismo tamaño. Se recolectó los datos de distancia gracias a un puntero láser, el cual le vamos a desarrollar más adelante. Entonces, una vez comprendidos qué materiales se requirieron, ¿cómo se llevó a cabo este experimento? Primero, en la app Sorteos, colocamos todas las posibilidades de datos que eran necesarios recolectar. Ahí se sorteó de manera aleatoria el orden en cómo se iban a obtener los datos. Entonces, dato que salía, se ejecutaba el ensayo lanzando la flecha. En este caso se dispuso de dos personas, una desde el punto de disparo con el láser y la otra en el punto de llegada, con el fin de determinar la distancia. En este caso me ayudó mi hermano, donde los dos tenemos la misma altura, entonces nos posicionábamos en la misma zona para evitar que no haya diferencias al momento de tomar la recolección. Como se puede ver, ahí el certificado de láser tiene una aproximación bastante precisa, solo varía en milímetros. Para realizar el análisis estadístico primero se deben definir hipótesis. Estas serán distintas según el factor que estemos tratando, por lo que para el factor de interés tenemos que la hipótesis nula va a ser que todas las medidas son iguales, mientras que la alternativa indica que al menos una de ellas es diferente. Para el factor de bloqueo tenemos que la hipótesis nula es que el bloqueo no fue efectivo, por lo que este factor que bloqueamos no tiene efecto sobre la variable de respuesta, mientras que la alternativa indica que este sí fue efectivo, por lo que hicimos bien en bloquear. Para probar nuestras hipótesis empleamos Minitab y empezamos con un análisis de supuestos, el cual será subjetivo. En base a la primera imagen que vemos ahí, que es para el supuesto de normalidad, aparentemente se cumple debido a que no hay un patrón de ondas y que los residuos, que son los puntos azules, se adaptan bastante bien a nuestra línea. En la segunda gráfica, para igualdad de varianza, se puede observar una forma de corneta, por lo que se sugiere hacer un análisis objetivo. Y finalmente, en el de independencia no se ven picos definidos, por lo que probablemente se esté cumpliendo este supuesto. Para el análisis objetivo vamos a desglosar uno por uno, empezando con el supuesto de normalidad, en donde nuestra hipótesis nula es que los residuos sí siguen una distribución normal. Como vemos, el valor P es mayor al alfa que estamos trabajando de 5%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, confirmándose que sí hay distribución normal. En cuanto al supuesto de igualdad de varianza, se ve que hicimos una gráfica de dispersión en donde se observan ambas de nuestras factores, tanto de bloqueo como el de interés. Además de ello, se obtuvieron para cada uno diferentes valores P siguiendo la prueba de Leven,
Y pues nuestra hipótesis nula implica que sí existe una igualdad de varianzas para los residuos, mientras que la hipótesis alternativa es lo contrario. Como el p fue mayor al alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se aprueba este supuesto. Finalmente, para el análisis del supuesto de independencia no tenemos una hipótesis aquí, pero en la gráfica se pueden observar las líneas azules, las cuales son nuestros residuos, los cuales no sobrepasan los límites que son las líneas rojas, por tanto se cumple el supuesto de independencia. Continuando con el análisis de varianza, empezamos con el factor de interés, que es el tipo de flecha, en donde obtuvimos un p menor a alfa, por lo que se rechaza la hipótesis nula, la cual implicaba que todas las medias eran iguales, de forma que al menos una de las medias era distinta. Es por ello que se puede indicar que estadísticamente este factor sí tendrá algún efecto sobre la precisión del lanzamiento de la flecha. Por otra parte, para el factor que bloqueamos, que fue la condición con o sin humedad en el lanzamiento, obtuvimos un p menor a alfa, por lo cual también se va a rechazar la hipótesis nula, que indica que el bloqueo sí fue efectivo. De esta forma podemos indicar que este factor sí va a influir en nuestra variable de respuesta, por lo que sí fue adecuado haber hecho el bloqueo. Finalmente, con el análisis de R cuadrado obtuvimos un valor bastante alto, superior al 70%, lo que indica que nuestro modelo y nuestro experimento fue bastante bueno. Además de ello, el 99.40% de la variabilidad estará explicado con nuestro modelo ANOVA. Bueno, ahora hablando de la parte del método de Tukey, debemos entender que en este gráfico en la imagen de la izquierda, lo que da a entender es que los resultados indican que todos los valores se agrupan en la misma categoría o en la misma agrupación, como se puede observar, que es la agrupación A. Esto lo que nos da a entender es que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. También, o para añadir, en el gráfico de la derecha, podemos observar que el intervalo de confianza incluye el valor de cero y como se puede observar en esa línea entrecortada. Y debajo de este gráfico, si se puede leer, dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Pero en este caso, al tener un cero dentro de este intervalo, se podría decir que refuerza la idea de que estos dos grupos son sumamente unidos o confiables. Y con eso se podría decir que refuerza una vez más que esta investigación fue hecha de manera correcta para el método de Tukey. Bueno, para la parte de conclusiones, lo que debemos entender es que en este experimento lo que se observó fue que el tipo de flecha sí influye en la distancia que logra alcanzar. Esto lo que da a entender es que tal vez la elección de la flecha es sumamente importante para de esa manera pueda rendir de mejor manera, pueda llegar a una mayor distancia. Sin embargo, aquí hay un lío que es tal vez que la humedad podría sí ser un factor el cual sea perturbador, ya que al final va a afectar los resultados de una u otra manera. Además de esto nos da a entender que se debería tal vez como tratar de tener un poco más controlado todo este tipo de factores para que las mediciones sean más precisas. Y por último también el R cuadrado fue sumamente bueno o sumamente alto, de alrededor de un 70%. Lo que esto da a entender es que el modelo explica bien la relación entre el tipo de flecha y la distancia que recorre. Aunque tal vez en este caso se podría mejorar un poco más este R cuadrado, tal vez podría ser controlando mejor las condiciones de humedad dentro del ambiente. Bueno, ahora para la parte de recomendaciones. Lo que debemos entender es que tal vez como podría ser como ejemplos, para poder mejorar estos resultados, sería recomendar controlar la humedad durante todo el experimento para de esa manera poder minimizar o tal vez eliminar este impacto y dejarlo al mínimo. También por otro lado sería importante o útil poder registrar y analizar la humedad en cada prueba para tener, se podría decir, datos más completos o más factores, para que este análisis sea sumamente más robusto. Tal vez también podría, por otro lado, ser repetir el experimento en diferentes niveles de humedad. Y por último, tal vez aumentar el número de repeticiones en cada uno de los casos, ya que esto va a ayudar a que se reduzca la variabilidad y por otro lado va a mejorar la confiabilidad de los datos para tener datos más certeros.